Bienvenidos a Kaiser Voices, edición en español, el podcast de la división latina de Kaiser University y Campus, donde compartimos historias inspiradoras, experiencias académicas y consejos para tu éxito profesional. Prepárate para conectar, aprender y descubrir todo lo que nuestra comunidad tiene para ofrecer. Acompáñanos. Bienvenidos a todos nuevamente. Aquí estamos en nuestro podcast de la División Latina, Kaiser Voices, edición en español. Es un placer nuevamente estar acá, acompañada de estos tres excelentes seres humanos que nos van a estar acompañando hoy. Este es nuestro tercer capítulo ya de la serie Cómo ser exitoso en Estados Unidos profesionalmente en aproximadamente 5 años. El tema que vamos a estar tratando hoy es más allá del cargo, liderazgo que transforma. No sé si a ustedes en algún punto les ha pasado que en el trabajo, en el estudio, en la casa, les han dicho, ¿por qué no intentas aplicar a posiciones en donde tú puedas ser líder, supervisor, gerente? Porque tienes como esas cualidades de poder tomar decisiones, eres buen líder, todo el mundo te sigue, tienes, ¿verdad? La palabra de poder dirigir, esa facultad, mejor dicho, de poder dirigir. Así que de eso vamos a estar hablando hoy. Tenemos en primer lugar a nuestra querida decana, la decana Lina Rodas, es nuestra decana de Asuntos Académicos de la División Latina de la Universidad Kaiser, ya tiene casi 10 años con nosotros. Bienvenida, decana. Ella Gracias, tiene, decana Karina. no, con mucho gusto, ella tiene un doctorado en liderazgo en educación y su maestría es en psicología organizacional e industrial, perdón. Por supuesto, con amplia experiencia en el área de liderazgo, en admisiones, estuvo como directora del equipo latino, ahora desde la parte académica y por supuesto que destaca por su profesionalismo y su liderazgo. También tenemos al doctor Eduardo Atencio. Buenas tardes, ¿cómo está? Saludos, decana Karina. Muchísimas gracias por la invitación. No, con mucho gusto. El doctor Eduardo es doctor en gerencia y en educación. También tiene certificaciones postdoctorales en investigación y currículum. Cuenta con estudios de posgrado en lo que es metodología de investigación, maestría en docencia superior y viene de licenciatura en educación. Tiene allí la parte pedagógica. Es decano de investigación, director de desarrollo profesional y docente. Es nuestro profesor también en los programas de doctorado en la parte investigativa. Así que bienvenido nuevamente. Y Gracias, gracias. aquí tenemos también a nuestro estimado doctor Perfay Cody, directamente de Colombia. Doctor Perfay es médico, ¿verdad? Y además de eso está estudiando con nosotros el doctorado en liderazgo educativo aquí en la División Latina. Desde el ámbito laboral, el doctor Perfay ha estado trabajando con estudiantes y profesionales de diferentes países. Se ha motivado en este sentido en explorar lo que son las diferentes dinámicas de enseñanza y aprendizaje. Así que bueno, esta servidora, por acá la decana Karina Bejarano, y vamos a ver qué nos tienen que decir, porque ustedes liderazgo 100%. Así que quiero comenzar este podcast el día de hoy con una pregunta para los tres. ¿Qué significa para ustedes liderazgo que transforma? Las damas primero. Primero las Decana damas. Rodas. Adelante, decana. Lo interesante, Democráticamente. lo interesante es que la decana Karina empieza el podcast y se deja de última como buena líder que es, porque ella también ha tenido una excelente trayectoria con la División Latina en la Universidad Kaiser y de verdad que tiene todo el material, tanto de experiencia como académico, para poder dar su contribución en todo lo que estamos hablando hoy. Pero Gracias. con referencia a tu pregunta, decana, cuando estamos hablando de liderazgo que transforma, no es el líder que se transforma a sí mismo y que evoluciona y que sube de posición y que está constantemente buscando nuevos proyectos, una nueva visión, que son cosas importantes. Pero el líder que transforma es ese líder que tiene la capacidad de poder influenciar a las otras personas para que esas otras personas puedan explorar aún más su potencial. Todos los seres humanos nacemos con ciertas capacidades y potencial que vamos desarrollando a través de las experiencias, de los estudios, y cuando nos encontramos en un ámbito laboral o de casa, porque no estamos hablando de un líder no solamente es en el ámbito laboral, en cualquier parte de nuestra vida.
nos encontramos de pronto con esa persona que es capaz de decir, no, mira, tú puedes, ¿por qué no haces esto? Yo te veo que eres muy buena en esta parte, ¿por qué no lo desarrollas de esta otra manera? Y ese líder en ese momento, en esa situación, es la persona que ha transformado de cierta manera la perspectiva de la otra para potenciar aún más sus capacidades. Entonces, eso para mí ese es el líder que transforma. Muy bien, excelente. Sí. ¿Quién quiere continuar y darnos su perspectiva de lo que es el liderazgo transformacional? Sí, en ese orden de ideas no, me apego mucho a las palabras de la decana Roda porque relativamente, ¿no? Escuchamos el líder como esa persona capaz de influir, capaz de persuadir al otro para conducirlo hacia ciertos horizontes, ciertas metas, ciertos propósitos, pero realmente ser un líder transformador se traduce en la oportunidad de convertirse en un líder que inspira, un líder que acompaña al otro a redescubrir sus propias potencialidades, haciendo incluso las limitaciones una herramienta para transformarse interna y externamente, como decía la decana. No se refiere únicamente a una postura de trabajo, a un puesto de trabajo, no se refiere únicamente al ámbito personal, social, sino que se impregna en toda nuestra dinámica como seres humanos, ¿ok? Es un líder que realmente es auténtico, que asume un compromiso ético, no solamente con su visión estratégica, sino con la visión conjunta, con esa visión compartida de todos para poder entonces derrumbarnos al fin y al horizonte que queremos llegar. Es un líder que se posiciona desde el no yo mando, el yo puedo, el yo dirijo, sino que es un líder que empodera, que integra. Un líder con una concepción que da lugar a una inclusión donde todos tenemos una participación protagónica, colaborativa y auténtica. Es una transformación que va del ser al hacer y tiene que ver un poco con lo que hablamos nosotros de liderazgo congruente. Lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Pero adicionalmente le adoso lo que siento, que es lo que nos moviliza en este tipo de escenario de transformación. Excelente, doctor. Excelente, me encantó. A ver, Perfay, doctor Perfay, cuéntenos. Ok, bueno, primero, buenas noches y muchísimas gracias por esta invitación. Y obviamente lo que ustedes dos, lo de la decana y el doctor acabaron de hablar, estamos completamente todos alineados para traer un poquito más de información a la mesa. Hablemos de que académicamente eso es un tipo de liderazgo que fue escrito en los años 70, fue escrito por James McGregor y Bernard Bass. Estas dos personas describieron el liderazgo transformacional y para mí yo creo que es un liderazgo bien holístico, es un liderazgo que abarca muchas áreas. O sea, tenemos muchísimos tipos de liderazgos y los liderazgos se enfocan mucho en ciertos detalles, pero este tiene la gran ventaja que es un poquito más holístico, es para mí preferencia, es uno de los mejores. Y yo creo que más allá de todo eso, yo creo que es un proceso. Yo asumo el liderazgo transformacional como un proceso donde tanto los líderes como los seguidores, porque aquí esto es de las dos partes, ellos se ayudan mutuamente, se inspiran, se empoderan, fomentan una cultura positiva, influencian a otros y en general a todos para alcanzar esos objetivos individuales y grupales. Entonces yo creo que es importante tener este tipo de líderes en todo equipo de trabajo. Ahora, la pregunta que la doctora Lina empezó, ¿se hacen, nacen o se hacen? Yo creo que eso siempre ha sido el eterno debate de saber si el líder se hace o nace. Yo creo que es algo de los dos. Yo creo que cuando uno está bajo cierta presión y ciertas circunstancias, muchos de nosotros sacamos a ese líder, pero ese líder necesita limpiarse como si fuera un diamante, o sea, necesita pulirse con educación, con experiencia. Entonces, yo creo que este liderazgo transformacional para mí es uno de los más bellos, pero yo lo asumo más como un proceso entre el líder y lo que es los seguidores. Me sumo a lo que han dicho los tres. Gracias de verdad porque esto empieza a tomar forma y me encanta lo que están diciendo y sé que los que nos van a ver lo van a disfrutar también. El liderazgo, muchas veces las personas piensan que el líder manda, ordena, dirige, incluso castiga. Y el líder realmente, el verdadero, el que transforma, es el que va de la mano con los seguidores. El doctor Perfay lo acaba de decir, no es ir adelante, no es ir atrás, o sea, es guiarlos de la mano, ¿no? Y creo que allí es donde está el punto verdadero del liderazgo que transforma. Hasta qué punto el líder motiva, inspira y es el que explora o explota, mejor dicho, las habilidades de sus seguidores en el equipo de trabajo, en la casa, en el ambiente laboral, como lo quieran llamar, pero creo que allí es donde está el punto. Y esto también me lleva pues a preguntarles también, los cuatro somos inmigrantes en Estados Unidos.
¿Cuáles creen que son los retos más comunes para ejercer el liderazgo en entornos profesionales aquí en este país? El que desee ir primero. Bueno, Avancen, avancen. vamos adelante, dinamicemos. Fíjate que mi experiencia muy particular, la capacidad estratégica y tener claro el horizonte donde estoy y hacia dónde quiero ir, me ha conducido a reinventar mi propio perfil profesional. Vengo del ámbito académico, al igual que la decana Roda, que usted misma, doctora Karina, en cargos de gestión académica propiamente, curricular, didáctica, y llegar a Estados Unidos y encontrarme con un nuevo episodio, con un nuevo contexto, una nueva dinámica me condujo primero a replantear mi propósito profesional. ¿Qué quiero, dónde estoy, dónde quiero llegar, cómo lo voy a lograr, ¿no? Esto sin duda alguna evoca todos esos enfoques y atributos del líder estratégico que nos permite posicionarnos realmente de herramientas para poder trascender, para poder concretar nuestro proyecto de vida. Realmente creo que el primer desafío que tenemos que tomar en cuenta y que particularmente a mí me ha llevado tiempo internalizar como docente incluso de la asignatura de gestión del cambio organizacional es realmente desarrollar esa capacidad adaptativa, la resiliencia para enfrentar realmente esos entornos tan llenos de incertidumbre, de volatilidad, de que hoy son blancos, mañana son negros y que como seres humanos tenemos que buscar respuestas contundentes para caer, como decimos nosotros, de pie, ¿no? Por supuesto, no decimos que es nada fácil, pero yo soy partidario de que la experiencia, de que la vivencia nos va permitiendo madurar esas habilidades, madurar esa actitud con que afrontamos la adversidad y como resultado de ello creo que aquí estamos muchos, ¿no? Recuerdo claramente cuando migré acá a Estados Unidos que me decían, prepárate porque te toca hacer Uber, DoorDash, trabajar en Walmart. Yo dije, bueno, yo voy dispuesto, ¿por qué no? Teniendo 2 títulos de doctorado, teniendo 3 postdoctorados, ahí entendí de que el título no era más que un simple cartón que si quiero lo pego atrás, pero que si lo aplico realmente para resolver problemas de mi cotidianidad me va a generar mayor valor a nivel profesional, ¿no? No estoy desmeritando la formación académica, vengo del mundo académico, pero hay circunstancias de la vida que hay que hacer como que un stop, poder enfrentar, vivir la experiencia y entonces poder redireccionar hacia dónde voy. Y en función de ese redireccionamiento, poder entender los desafíos, las barreras que tengo que ir saltando como tipo niveles para poder llegar. Vuelvo y repito, no quiere decir que sea fácil. Entonces, creo que antes de hablar de liderazgo frente al éxito profesional implica, digamos, retraer la mirada hacia ese autoliderazgo, centrarme en la autoeficacia, qué capaz soy de hacer con los recursos y potencialidades que tengo, esa autoestima, ese autoconcepto que tengo de saberme capaz de hacer algo y de aquello que no soy capaz de hacer, aprenderlo. Creo que de ello venimos muchos en tiempo de pandemia porque todos tenemos potenciales adormecidos, ¿ya? Y a veces somos incapaces de saber que somos realmente habilidosos en una cierta área, tarea o función. Y llega otra persona que sí ve el potencial en ti y te dice, oye, pero puedes hacerlo así, ¿por qué no lo haces así? Entonces entra ese proceso de soporte, estructura de soporte que te acompaña a autodesarrollarte. Y ahí es cuando tú dices, estoy en esta área y ¿qué hago yo aquí si yo soy de otra área? Y viene ese proceso de reinvención, viene ese proceso de adaptación a un nuevo entorno, a un nuevo desafío, a un nuevo contexto que nos permite ir madurando en esta experiencia de vida. Por eso es que yo no me cierro a ninguna limitación ni a ninguna oportunidad, porque todo es cuestión de aprendizaje permanente para caer de pies. Correcto. No, yo quiero agregar algo allí, doctora Atencio, a lo que menciona y volviendo también a la pregunta de la decana Karina, esa autorreflexión es súper importante. Porque algo que yo sí he notado en nuestra comunidad latina es que nosotros en nuestros países, en nuestros ámbitos laborales, tendemos a tener la autoridad, el jefe, o sea, la figura del jefe es una figura supremamente respetada al punto en donde el empleado latino tiende a ser sumiso. Entonces tiende a tener miedo a dar su opinión de manera adecuada, obviamente. Tiende a decir sí a todo, aunque uno quiera decir que no. Tiende a querer complacer mucho más de lo que uno debería. O sea, el empleado latino tiende a tener esa parte cultural en donde uno se pone siempre por debajo del jefe en un ambiente que muy probablemente no es tan sano para la confianza o para la autoestima de una persona que quiere subir. Entonces, esa persona llega a este país que es un choque.
¿no? Es un choque precisamente porque uno llega a este país y uno quiere sobreexplicar en su área laboral. De pronto hay un problema y uno empieza con lo que pasó hace 5 años que llevó a ese problema. Y empieza la explicación larga y entonces tú llegas a este ambiente laboral y te dices, bueno, ¿qué es? Sí, no, blanco, negro. Aquí no hay gris. Dime el resultado final. Y es un choque rotundo. Y es algo que impide muchas veces al empleado latino progresar porque dice, Dios mío, eso es una competitividad constante en donde tengo que tratar, o sea, la persona que más tajante sea, la persona que es la persona que más se destaca. Y aquí hay unos valores contrarios en donde yo vengo a tratar ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Vengo yo, sí, que son cosas importantes, pero dependiendo de la actitud en cómo uno lo afrenta. Entonces, yo considero que algo que me ha pasado personalmente y sé que a muchas otras personas les pasa es que cuando venimos de nuestros países y queremos progresar aquí, lo que comentó el doctor Atencio, importantísimo, la resiliencia es importante porque uno se toma muy personal, cosas que para en esta cultura es tan normal. Si a ti te fue mal, mira, te fue desastroso, te fue mal, esto es lo que es, pero uno espera que la persona se siente contigo, te explique, te diga, mira, tranquilo, de todas maneras, o sea, te acompañe con ese mismo acompañamiento al que uno ya está acostumbrado. Entonces, son choques que hacen que de pronto el progreso no sea tan visible tan pronto. Esa autorreflexión, por eso es importante. Entre más rápido uno se adapte a la nueva cultura, entre mejor uno pueda de pronto desarrollar esa capacidad de aprender de la posición a la que uno quiere llegar, más rápido uno puede llegar allí, ¿sí? Y el tomar decisiones con confianza, aunque uno no se sienta confiado, tan sencillo como los emails. Por ejemplo, uno recibe un correo electrónico de algún error que uno cometió y naturalmente uno dice, lo lamento muchísimo, no, por favor, discúlpeme, mil disculpas, ya mismo se lo arreglo, ¿sí? A diferencia de recibir ese mismo correo y decir, perfecto, ya mismo lo corrijo, tengo por seguro que en una semana está listo, pero es el mismo resultado, se corrigió, pero la percepción de la persona que está en esta cultura como líder dice, esta persona no se ve tan segura, no se siente tan capaz de asumir un cargo a nivel de liderazgo si está respondiendo de esta manera, ¿sí? Entonces son choques culturales. Yo creo que esa es una de las cositas que a nivel de cultura nos afecta un poco más. Sí. Doctor Perfay, no sé si quiere agregar algo. Yo voy a agregar algo, un ejemplo tan cotidiano y que es Sí. parte del choque cultural que me uno también. Definitivamente es poder, sí, reflexionar, sentarse desde el principio y saber a qué voy, con qué cuento, qué puedo lograr. Tener la meta al final ayuda muchísimo, ¿no? En ese proceso de autorreflexión. Pero un ejemplo que quería dar también, tan sencillo como en ese choque cultural, nosotros, ¿cuántas veces saludamos al día? ¿Cuántas veces decimos, hola, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. Escribimos y volvemos y en cambio acá la cultura es totalmente diferente. Tú saludaste una vez y no tienes que volver a saludar. Entonces, ese tipo de cosas, por muy pequeñas que se vean y por muy cotidianas, es parte de ese choque que uno tiene que adaptarse al cambio, ¿no? Y asumir que aquí es de otra manera, que no es con la que nosotros venimos de nuestros países. Perfecto, doctor Perfay, disculpe, Bueno, querías decir algo. me encanta que la pregunta no era relacionada a la cultura, pero hicimos un hilo conductor donde llegamos al mismo punto, cultura. En mi caso personal, la parte cultural es extremadamente importante porque es el tema de mi disertación. Entonces, es el tema que yo más he estudiado y fue súper interesante porque hace pocas semanas encontré un artículo, siendo un poco más académico, que me encanta, un artículo que decía que las minorías, entre ellos nosotros en Estados Unidos, tenemos una altísima tendencia a sufrir dos cosas que son el síndrome del impostor y la baja autoestima. Entonces, yo por lo menos, o sea, en mi vida personal muchas veces he tenido el síndrome del impostor. Yo decía, no voy a poder llegar al mismo nivel de mis colegas americanos, sabiendo que teníamos, posiblemente tengo yo más experiencia, posiblemente tengo yo más títulos, pero es siempre
ese nivel de que nosotros pensamos de que como venimos de países en vía de desarrollo, no vamos a poder llegar a ese mismo punto en un país primermundista como es Estados Unidos. Entonces, partamos del hecho de que la cultura es el tema primordial de esto. El idioma también es el tema. Así yo tenga un idioma fluido en inglés, siempre vamos a sentir esa palabra que se nos sale un poquito el acento y no falta el que haga la burla o no falta el que nosotros mismos nos sintamos mal, a pesar de que es algo natural, es algo parte de las culturas y eso no tiene nada que ver con nuestro trabajo. Entonces, ¿cuáles son esos retos? Primero es siempre que sentir que nosotros valemos, que nosotros traemos cosas a la mesa, que nosotros podemos ser hasta muchísimo mejores que cualquier otro competidor de cualquier otro país. Pero lastimosamente nosotros, hasta que no nos lo digan o hasta que nosotros no encontremos que sí valemos, siempre vamos a tener desafortunadamente esa pequeña muletilla de pensar que no somos lo suficiente. Segundo, ese estigma de los países donde nosotros venimos, sea X, Y o Z, cuando venimos a este país, no, es que en tu país las drogas, no, es que en tu país existe esto, y eso automáticamente nos afecta a nosotros mentalmente. Y lo otro es también es como latinos tenemos que pelear por nuestros títulos, por nuestras acreditaciones, si queremos entrar en un mercado laboral que es extremadamente competitivo. Y no estoy hablando en un mercado laboral con líderes americanos, estamos hablando de líderes de todas partes, porque eso es un multipod de muchísima gente de muchísimas otras regiones. Entonces, sí, la cultura es el elemento más importante y cómo podemos llegar a ese nivel, adaptabilidad. No importa qué tan inteligente tú seas, si te adaptas, tú vas a poder llegar a ser lo que tú deseas, el líder que tú deseas, lo vas a lograr, pero la palabra clave es adaptabilidad. Así Correcto. es, Muy bien. así es. En ese orden de ideas, estimada decana Karina, es importante hablar un tópico, una tendencia que es relevante tomar en cuenta y tiene que ver con el liderazgo multigeneracional, el liderazgo multicultural, porque como bien refería Perfay, ese choque cultural trae en muchas ocasiones problemas de comunicación, donde Ujú. por lo menos estamos en un equipo de trabajo donde tengo profesores de España, profesores de Perú, profesores de Venezuela, profesores de Colombia, yo que estoy aquí en Estados Unidos. La dinámica totalmente, el contexto y en cómo se desenvuelve el performance como tal es totalmente distinto, pero yo líder tengo que tener en cuenta la característica que implica cada una de esas culturas, porque una palabra que yo diga que tiene una sección particularmente en mi país no es la misma que va a tener la sección en España, en Chile, en Ecuador, incluso lo tenemos en cuenta a nivel generacional, ¿ok? Por eso Ujú. que hoy hablamos de un liderazgo multigeneracional, tenemos ya personas que son senior, junior, tenemos gente como los conocemos en las grandes tipificaciones son generación X, y cada uno tiene sus propias pretensiones y su propia concepción, porque entra en juego un elemento muy claro, como lo de refería Perfay y la decana Lina, que tiene que ver con el sistema de creencia, ¿ok? El sistema que nos domina realmente sobre lo que percibimos y comprendemos de la realidad. Entonces Ujú. creo que son muchas las variables que hay que entender aquí para poder movilizarnos y poder realmente fluir, porque a mí particularmente me ha sucedido, he tenido experiencia liderando equipos donde la comunicación es terrible, pero haciendo un insight y volviendo a esa situación, me doy cuenta que no es el acto comunicativo, es realmente la variable contexto, la variable cultura, la que realmente se convierte en una barrera para realmente encontrar los objetivos que nos estamos planteando en equipo de trabajo. Porque si estuviésemos solos, creo que es mucho más fácil. Y la muestra la tenemos aquí, dos colombianos versus dos venezolanos, ¿ok? O sea, dos corrientes, países hermanos vecinos y somos dos contextos que a pesar de ser muy cercanos, tenemos culturas similares, pero Right. totalmente distintas. ¿Ya? Entonces, Ujú. eso nos invita a pensar que no solamente se trata de dos nacionalidades, se trata de pensar en cómo generar una condición que promueva un liderazgo inclusivo, un liderazgo ético, un liderazgo trascendental, que es lo que hablamos como en la corriente del liderazgo sostenible en el tiempo. ¿Ven? Es mi Ujú. aporte. Muy bien, bueno, cada uno desde su propia experiencia nos ha hablado de quizás un momento clave en la trayectoria en donde tomaron decisiones de liderazgo y cambió el rumbo profesional de cada uno. Yo creo que lo han descrito muy bien, ¿no? Ujú. En este punto, ¿cómo llegaron ustedes a descubrir? O sea, ¿cómo despertó en ustedes ese liderazgo? ¿Cómo sintieron que naturalmente eran líderes? Ok, yo creo que vamos rotando. Voy a empezar en esta ocasión. Muy bien, me Yo creo encanta. que lo de la parte de sentirme líder fue a través de la comunicación y la exposición. Esas fueron las dos
herramientas más importantes, porque siempre nosotros pensamos, no, yo no soy líder, no, no soy capaz de tomar estas decisiones a grandes escalas. En mi caso personal, de que tenía más de 1.000 estudiantes, 18 países, pero entonces hay momentos en que la vida o el universo te empuja y tienes que tomar la decisión. Entonces, ¿cómo uno naturalmente empieza a desarrollar esto? Es la comunicación, preguntando cómo te sientes, qué haces. Lo que decía la decana, hola, 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 hola. ¿Qué tal el día de hoy? ¿En qué te puedo colaborar? ¿Qué más puedo hacer? Mi departamento, ¿cómo puedo trabajar en ese teamwork? Pero durante ese proceso hay algo muy importante que se llama el sentido de autoconciencia. O sea, saber hasta qué punto me estoy pasando o hasta qué punto estoy haciendo lo correcto o hasta qué punto, o sea, mirar todo a mi alrededor y saber si realmente, o sea, la autoconciencia que tenemos cada uno de nosotros, tenemos que rebatirla constantemente y pensar si lo estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Lo otro es siempre buscar un mentor y siempre desarrollar un legado. Eso es lo que siempre debemos buscar. También tenemos que determinar cuál es nuestro tipo de liderazgo. Cada uno de nosotros puede que tenga un tipo de liderazgo diferente. Puede ser que a mí me guste mucho el liderazgo democrático y el liderazgo transaccional o el liderazgo situacional o una mezcla de varios, pero si nosotros no sabemos qué tipo de liderazgo nos gusta o se es afín con nuestra personalidad, difícilmente vamos a desarrollar ese liderazgo. Lo otro es, tenemos que establecer objetivos medibles claros para todas las partes. Tenemos que tomar riesgos. Si no tomamos riesgos, no vamos a saber si vamos a ser buenos líderes o no. Y lo otro es que tenemos que desafiar esas causas importantes para nuestro equipo y para nosotros mismos. Una causa importante para mí, yo tengo que sacar este proyecto adelante. ¿Cómo? No sé, pero tengo que sacar ese proyecto adelante. Esa energía es la que hace que tú naturalmente vayas siendo líder, pero en ese camino, entonces, si yo sé que soy un líder democrático, uno a los equipos, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Tú qué opinas acerca de esto? Luego me voy hacia otro tipo de liderazgo y así empiezo naturalmente a organizarme. Muy bien. Yo pienso Excelente. también que desde la autoconfianza, ¿no? Por lo menos en mi caso, yo tenía en mi mente otros planes totalmente diferentes que no eran educación. Hace muchísimos años, no me había graduado todavía de la licenciatura. Y la vida misma me llevó a descubrir cosas que yo no sabía que podía hacer, ¿no? En ese pensar querer hacer otra cosa, la vida me llevó a este camino y en el camino me fue gustando. Y yo dije, Mm. wow, esto me encanta, esto me apasiona, vamos a estudiarlo, vamos a seguir. Se me han presentado oportunidades, pero ha sido desde también eh, la confianza que pueda generar yo misma, la misma automotivación. Yo creo que en mi caso ha sido desde allí. No sé ustedes, doctora Rodas. Sí, no, y lo que tú comentas está muy bien, decana, porque yo creo que mucha gente, con lo que comentaba el doctor Perfá, el doctor Atencio, que uno a veces tiene esa baja autoestima de decir, bueno, no voy a poder llegar a ese tipo de posiciones, no voy a poder. Y mucha gente tiene esa concepción de que el ser líder es la persona más extrovertida. Tiene que ser la persona que más haga, que se sienta cuando llega, la persona que dice, bueno, aquí llegó, ¿qué pasó? Que mande, que desde el principio sea. No, para nada, no necesariamente. Es más, la persona más extrovertida puede que no tenga esos otros componentes tan importantes para el liderazgo. Yo creo que uno de los más importantes es la escucha activa. El líder tiene que ser, un líder puede ser perfectamente tímido. Yo me considero una persona que tengo como esas dos, tengo mis ratos de extroversión, otros ratos en que me encanta la solitud y ya, pero el líder todo buen líder tiene que tener la capacidad de escuchar activamente a su equipo de trabajo, pero más allá de eso, que es algo que no se menciona mucho, porque siempre se hace, el líder tú tienes que ayudar, tú tienes que escuchar, tú tienes que servir, pero el líder también tiene que tener la capacidad de mantener a su equipo en línea, de poder dar resultados, de poder conseguir y contratar a las personas que estén en la misma visión, que vayan para el mismo lado, que tengan la misma ética de trabajo. Por eso siempre esta frase cuando yo la escuché siempre se me quedó y es que nosotros usualmente escuchamos decir que en una empresa el recurso más valioso son las personas, ¿sí? No necesariamente.
en una empresa el recurso más valioso es tener a las personas correctas en las posiciones correctas. Porque tampoco es tener un equipo de trabajo, de pronto, digamos, de 10, 20 personas, donde 5 personas hacen un excelente trabajo y las otras personas no. Porque cada vez que yo llego a ese trabajo y yo veo a mi compañero que se está esforzando, que está haciendo, que está no sé qué, pero yo que me estoy esforzando, veo a la persona que llega tarde, veo a la persona que no hace nada, y esa persona se está ganando mi mismo salario o hasta más, pues yo digo, ¿y yo por qué tengo que hacer tanto? Yo no tengo que hacer todo esto. Entonces, esa persona que empezó con una motivación tan alta, empieza a caer su motivación porque dice, bueno, aquí no pasa nada, yo porque tengo que hacer todo el trabajo como de 5 personas cuando viene mi mismo compañero y no hace nada. Entonces, el líder de ese equipo tiene que tener la capacidad para decir, bueno, yo tengo mi equipo de trabajo y mi equipo de trabajo, si van a ser 5 en vez de 11, van a ser 5 en vez de 11. Porque yo prefiero contar con 5 personas que hagan un trabajo excelente que con 11 en donde los otros 6 no hagan nada o hagan un trabajo mediocre. Entonces yo creo que esa persona que tiene la capacidad de discernir entre yo les voy a dar lo mejor, y esto es algo bien personal, yo creo que a nivel de liderazgo mío como decana, más allá de lo que también he leído en teoría como tal, en la práctica funciona muy bien, es tú pones como líder tus manos en el fuego por la persona que tú dices, wow, esa persona lo da todo por el trabajo, esa persona siempre está aquí, esa persona. Y, por ejemplo, el doctor Atencio, que no tiene con nosotros mucho tiempo en la universidad, pero que desde el principio dijo, mira, lo que hay que hacer, decana, vamos a abrir una revista, vamos a hacer tal cosa, o sea, un montón de iniciativas y el doctor Atencio me puede pedir lo que él quiera y si está en mis manos, lo va a tener, porque yo sé que cuento con una persona altamente profesional. Lo mismo puedo decir de la decana Karina o de los mismos estudiantes. Y la decana Karina lo puede decir, uno abre el perfil de un estudiante, uno ve que ese estudiante tiene que tiene un montón, que se ha esforzado y está pasando por una situación que de pronto no fue la mejor en su vida. Uno dice, este estudiante vale la pena darle la mano a ese estudiante. Pero si yo como líder tengo a un empleado dentro de mi equipo de trabajo que usualmente no presenta lo que tiene que presentar a tiempo, que está constantemente desmotivando al equipo, que está haciendo lo contrario a mi visión, yo también tengo que tener la capacidad como líder de decir, mira, no todo es bonito y bello y transformacional. Esto no me está sirviendo, este es el plan de acción, pero desafortunadamente si de aquí a este punto no está pasando algo, partimos camino, porque esa es la realidad, ¿no? De la vida. Entonces, bueno, ese es el punto que quería también traer. Bueno, Y ese, doctor Atencio, ¿quiere agregar algo sí, antes de, sí, porque claro, me trajo perfecto a la siguiente pregunta, pero cuéntenos. claro, no me quería pegar a que la decana Roda dice que lo que le pida me lo va a dar decana cuando pueda, algún aumento, con todo gusto se lo recibo. No, Ahí mentira. mismo. Mire, mire, lo importante de lo que acaba de decir la decana es tan esencial en estos espacios de discusión, porque realmente ese proceso de percepción de equidad y justicia entre los integrantes de un equipo de trabajo, cuando el líder no tiene realmente esa toma de decisiones, esa claridad estratégica hacia dónde dirige realmente su propósito y sus esfuerzos con el equipo, lo que termina generando es un impacto que sin duda alguna se traduce en falta de productividad, falta de compromiso organizacional, falta de todo lo que tiene que ver con bienestar en la organización. Entonces yo voy a dejar de hacerlo porque si aquel no lo está haciendo, ¿para qué lo voy a hacer? Si igualito va a cobrar lo mismo que yo, ¿no? A nivel de compensación, vamos a verlo desde ese punto de vista. Pero fíjate que algo muy importante y que me remonta a mis inicios, a los 14 años, a mí me interesaba mucho el área de investigación. ¿Quién iba a pensar que un niño de tercer año de bachillerato haciendo proyecto de investigación y no tenía los recursos para comprar mis libros de metodología de la investigación? Entonces me iba de vacaciones y lo que hacía era que copiaba el libro en un cuaderno, ¿no? Porque no tenía los recursos disponibles para ello. Entonces, en función de ello, tracé una ruta tan clara de lo que quería, porque me decían, Eduardo, ¿cómo vas a estudiar licenciatura en educación? Vas a morir en un aula de clase, dando clases. Y yo le decía, pero es que esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que a mí me moviliza. Entonces ahí conecto con lo que dijo usted, decana Karina, que tiene que ver realmente y propiamente con la pasión, con la energía que me moviliza al logro de lo que realmente yo quiero ser. Y allí entonces es importantísimo entender
hacia dónde yo enfoco mis esfuerzos, enfoco mis intereses, enfoco mis necesidades, porque es lo que me permite llegar a la autorrealización. A mí me dicen, y la decana Lina me dijo, doctor, ¿es en serio? ¿Vas a hacer un tercer doctorado y un cuarto postdoctorado? Es que ya para mí aprender es una dinámica y una rutina constante, ya no es el título. Que no llegue el título, no importa, que me envíen una carta de culminación si quieren, no pasa nada. Porque al ser transuente, al ser, digamos, nómada digital, porque me la mantengo de país en país con los procesos migratorios, si me preguntan dónde están mis títulos, los tengo validados, digitalizados, pero todos están en Venezuela guardados. ¿Me explico, no? O sea, no nos llevamos más que el trayecto de vida. No nos llevamos más que la experiencia vivida. Y eso va consolidando. Ahora bien, es importante entender cómo saborear y mantener el éxito en el tiempo, porque así como lo tenemos en las manos, se disfruta en el momento y ahora qué, ya lo logré, ¿no? Entonces viene ese proceso de reinicio a buscar una nueva oportunidad, un nuevo desafío, una nueva mirada, un nuevo esfuerzo, porque en eso consiste este proceso, ¿no? Y yo creo que a medida que vamos viviendo y vamos desarrollándonos, vamos encontrando oportunidades, haciendo incluso del error una fuente de aprendizaje permanente. Muy bien. Aquí esto ha sido una lluvia de recomendaciones y de cosas buenas que todos tienen que aprender. Los estudiantes y no estudiantes que vean este podcast lo van a disfrutar muchísimo. Todas estas herramientas que están lloviendo esta tarde. Y les decía que el comentario de la doctora Rodas me lleva a la siguiente pregunta que ella ya me la respondió. Yo quisiera escucharlo de parte del doctor Perfay y el doctor Eduardo. Desde sus roles, ¿cómo cultivan el liderazgo en otros, ya sean los estudiantes, en los colegas, en el equipo de trabajo, en el día a día? Ok, en mi caso personal es la comunicación. La comunicación es lo más importante y es la base de todo. O sea, tengo colegas de muchísimos países y obviamente con el paso del tiempo he entendido de que no puedo colocar a todo el mundo en una misma cesta. Entonces, el nivel de comunicación de unos posiblemente no es el mismo nivel de comunicación. Entonces, yo creo que una de las habilidades de liderazgo más importantes para mí siempre ha sido la comunicación. Y eso va muy ligado a un tipo de liderazgo que a mí personalmente es el liderazgo situacional. Entonces, si tú tienes una persona, así sea el CEO de una empresa o así sea una persona muy humilde que está estudiando, tú tienes que adaptar ese tipo de liderazgo y tener esa relación, esa comunicación para poder entender y poder ofrecer mejor tu liderazgo. Lo otro es trabajo en equipo. Si uno no trabaja en equipo, no va a ningún lado. No importa el trabajo en que estemos, siempre vamos a necesitar trabajar en equipo. Y lo otro es creatividad, adaptabilidad e investigación. Tenemos que ser súper creativos, tenemos que adaptarnos a todo tipo de bolas curvas que nos manden todos los días, A, B o C. Y tercero es la investigación. Muchas veces nosotros no investigamos, no sabemos a dónde ir, no sabemos con quién hablar. Y eso también es una gran habilidad de un líder, de siempre estar escarbando y buscando cómo puedo hacer para mejorar a mi equipo de trabajo, cómo puedo hacer para mejorar yo mismo, cómo puedo hacer para evolucionar, porque el líder que piense que tiene todas las respuestas está mal. O sea, posiblemente es muy bueno en ciertas áreas, pero es imposible que tú seas bueno en todo. Lo que decía la decana en línea, que posiblemente el líder es callado. O sea, yo he conocido líderes en mi oficina en el cual es de las personas que es el coordinador. Es el coordinador, posiblemente no tiene un título alto, pero todos hacemos lo que el coordinador diga. Es el líder del departamento, es el que mueve el departamento. Y tengo al director del departamento que tiene 50.000 títulos, que es un excelente cirujano, que es, mejor dicho, viene de la mejor universidad, de la mejor clínica, y en la cara le he dicho 1000 veces, tú eres terrible manejando personal, terrible. Entonces, ahí ustedes ven que comunicación, trabajo en equipo es un compendio de muchas cosas en las cuales como líder tenemos que empezar a afinar con el paso del tiempo y ver los resultados y ver los errores y tratar de buscar otras alternativas. Ujú. Sí, en mi caso particular, fíjate que parto de un liderazgo situacional también. Sin embargo, soy fiel creyente de que el enfoque, el estilo de liderazgo que yo pueda adaptar va a estar muy, pero muy conectado con esa capacidad de observación que como líder tengo
¿ok? Para con el otro, porque hay que entender que no todo tipo de liderazgo o enfoque de liderazgo funciona con todo tipo de gente, ¿no? Con todo tipo de trabajador, colaborador, como lo queramos llamar. Sin embargo, potenciar las power skills como un componente que adoce realmente esa relación más allá de la comunicación, para mí ha sido elemental. Y el secreto mío siempre ha estado darle a la persona la potestad de construir su propia realidad, empoderarla de lo capaz que es y decirle, equivócate. Yo invito a mis estudiantes a equivocarse, les digo yo, equivóquense, porque si no nos equivocamos, no entramos en esa zona donde realmente somos capaces de encontrar ese desequilibrio cognitivo, ese problema cognitivo, ¿ok? Entre la situación dada, la deseada, qué hago, tomar decisiones. Entran en juego múltiples variables que realmente te permiten desarrollar esa autonomía como tal. Por eso es que para mí la estrategia más, pero contundente y favorita es animar al estudiante, a la persona, al borde de la incertidumbre, pero no dejarte solo. Yo les digo, los tiro a la mar, pero le doy el salvavidas. Ya, arriesgate, hazlo. ¿Por qué no? ¿En qué te equivocaste? Revisa, vuelve a hacerlo. Profesor, lo puedo volver a entregar cuantas veces usted quiera. Todo el mundo tiene 100. A mí lo que me importa más que la calificación es que usted desarrolle su propia habilidad, que usted construya su propio proceso y su propia experiencia, porque la teoría es teoría. Yo les digo, vayan a Google, vayan al ChatGPT, la teoría está allí. No me sirve la teoría si realmente usted no la aplica a casos cotidianos que usted sea capaz de resolver con sus propias habilidades. Entonces, vuelvo y repito, para mí el salvavidas son las power skills. Acompañar a la persona, entregándole la posibilidad de autodescubrirse y a la final de autodescubrirse, autodesarrollarse, incentivándolo, inspirándolo a ser mejor cada día. Para mí es el secreto que yo he podido manejar en todos los escenarios, personal, académico, laboral. Y a mí me dicen por fuera, profe, usted tan rígido que se ve dando clase, tan formal, tan académico, y usted, con usted provoca, pero bueno, pues hasta salir de fiesta. Y le digo yo, por supuesto, porque no hay que perder la línea divisora entre lo que implica ser profesional y exitoso y ser persona como tal. Por eso es que hablamos mucho del líder gente, ¿ok? Esa connotación de humanismo que te permite movilizar en el otro el deseo de querer ser. ¿Ya? Que creo que ahí es donde reside el secreto realmente para lograr la congruencia. Estamos ávidos de amor, estamos ávidos de una inspiración, de que te pongan la palmada por muy mal que lo hayas hecho y te digan, esta oportunidad no estuvo bien, pero estoy seguro que en la próxima lo vas a lograr. Ven acá, puedes hacerlo así, puedes hacerlo así. Preséntame alternativas y evaluamos a ver qué tal. Y puede que me venga con alternativas peores que las primeras. Entonces ahí yo le doy una compasión, le digo yo, tranquilo, que de la peor idea nacen las mejores. Vamos a redefinirlas otra vez y se va acompañando la persona. Pero estamos también en presencia en estilos de liderazgo donde te dicen lo quiero mañana y lo quiero mañana, salgan sapos o salgan ranas, pero no te acompañan, no te dan orientación, no te dicen aspectos a mejorar, entonces uno queda como que mirando lejos, ¿ve? Entonces se trata realmente de acompañar a la persona. El enfoque del mentoring, el enfoque del coach, el enfoque realmente de poder alumbrar el camino y acompañarte a caminarlo, yo creo que es el mejor ejemplo que nos define como líderes en estos contextos. Yo nunca me definí como líder, yo simplemente dije, yo soy capaz de hacer que las cosas sucedan. Y cuando suceden es porque hay un conjunto de esfuerzo, hay una movilización de recursos internos y externos que se confabulan, que se enfocan al logro de un objetivo. ¿Ya? Entonces, Eduardo, atención, líder. Él es líder, él es líder. Líder porque mis estudiantes me señalan, porque los estudiantes me buscan, porque los profesores, porque doy conferencias. Sí, pero más allá del traje de líder académico, ¿dónde queda Eduardo Atencio como persona? ¿Ya? Entonces, cuando el estudiante te escribe al teléfono, profe, ¿será que usted me puede atender? Sí, claro, con gusto. Profe, que tuve un problema, ¿usted me puede recibir? Sí, claro, ¿y por qué no? ¿Qué le sucedió? No pasa nada. No, mire, colóquelo allá. Yo no se preocupe que yo asumo, yo doy la cara. O sea, eso genera una conexión que va mucho más allá del logro de un objetivo. Se traduce en confianza, se traduce en pasión, se traduce en una relación transparente y sostenible en el tiempo. La palabra mía es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos dejar es huellas, huellas en la persona. Cuando tú dejas huella en la persona, vas a ser memorable en todo escenario. No, doctor, y tocas puntos espectaculares, esenciales, sobre todo la parte del acompañamiento. Y que el liderazgo que es genuino crea lo que tú dices, ese tipo de relaciones. O sea, que el empleado o la persona, pues no estamos hablando necesariamente de la parte laboral, en el caso tuyo es estudiante-profesor, pero que la otra persona sienta que puede contar
con el apoyo de su líder o de la persona que le está guiando en ese momento. Y cuando ese líder aparece, está en presencia, dice, mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ideas tienes? Tráelas, vamos a desarrollarlas. Se crea lo que dices, esa confianza tal que forma algo mucho más bonito, que es la lealtad, tanto de un lado como del otro. La lealtad, se me fue la palabra. Recíproco, ¿cómo es? Recíproca. Recíproca. Esa. Recíproca. La tengo en inglés. La lealtad recíproca. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo también tenía un líder anterior em, en que con el que desarrollé ese tipo de confianza, ese tipo de lealtad, y llega en ese momento en donde tú dices, aun cuando de pronto no puedo dar mi 100%, yo estoy ahí, ¿qué puedo hacer? Y me siento, y esto es importantísimo porque desarrollo el sentido de pertenencia que es clave para todo, para una relación personal, para la retención de los estudiantes en la universidad, para la relación entre el líder empleado, para cualquier cosa. ¿Por qué? Porque yo siento que he contribuido algo de mí que esa otra persona reconoció. Y lo que dices también esencial, todo el mundo está en busca de amor, de reconocimiento, de sentirse valorado, de sentirse estimado. Y estamos desafortunadamente en una sociedad, en una cultura aún mucho más desprendida, en donde se necesitan resultados ya, pero más allá de eso, como cultura como tal, es una cultura muy individualista. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para salir yo a relucir, para poder yo estar en el primer lugar, para yo? Sí, es una cultura del yoísmo. Y, y la gente requiere ese tipo de acompañamiento para sentirse que, wow, pertenezco a esta universidad, pertenezco a esta compañía, me voy a esforzar aún más para hacerlo mejor. Y no se hace porque el jefe diga lo tienes que hacer, sino porque la persona dice me nace hacerlo. Entonces, Decana, pero excelente, excelente contribución. no vamos tan lejos. La muestra un botón y se lo manifesté a ustedes la semana pasada por correo electrónico como mis decanas inmediatas. Ya, yo soy nuevo en la institución, tengo apenas un año en la institución y yo me siento como si tuviese años. Pero es esa empatía, es esa conexión, es ese acompañamiento, es ese mejoramiento continuo que no nace de la nada. Es un liderazgo que viene de ustedes como cabeza de la gestión académica y que realmente se traduce en un nivel de compromiso que hay una reunión y yo no puedo faltar, y si falto, no hay yo qué hacer, se me pasó, empiezo a llamar, Dios mío, ¿qué hice? O sea, ¿por qué? Porque se afianza realmente ese empoderamiento, se afianza ese nivel de compromiso que ya tú eres parte del equipo, tú eres Kaiser University, me explico, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque hay un reforzamiento que aunque no creamos conductualmente, repite y repite y repite y repite, porque están instaurando en mí unos valores organizacionales que se traduce realmente en nuestro performance, en nuestro día a día, recordando que la cultura hace de nosotros lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos. ¿Ya? Entonces, el liderazgo tiene un impacto imprescindible en estos escenarios. Y aprovecho el escenario para felicitarla, porque es que realmente es el ejemplo de lo que estamos, o sea, estamos hablando algo que ustedes mismas ejecutan, no es teoría, teoría y no hay práctica, no, aquí estamos totalmente en congruencia con lo que realmente implica ser líder. Ay, doctor. Qué bello, qué bellas palabras. Esto ha sido de verdad maravilloso. Yo quiero cerrar este podcast. ¿Ya se acabó? Sí, este capítulo. Bueno, hablamos nada. Aquí podemos estar 4 horas. Nos faltó mucho. ¿Cierto, Nos faltó, doctor ¿cierto? Perfire? De aquí no Oh hablamos my nada. God. Oh, wow. Pero mire, esto es un abreboca. Podemos tener una segunda entrega de lo que es el liderazgo que transforma, porque sí, hay muchísimo que conversar, sobre todo porque tenemos a ustedes tres maravillosos, Yes. con 4. mucha experiencia, 4 también, 4. Me incluyo, que disfrutamos lo que hacemos, ¿no? Entonces de allí parte mucha cosa, parte todo, realmente, ¿no? Y quiero cerrar con esta pregunta: ¿qué consejos darían ustedes a una persona que tiene aspiraciones de ser un líder, de estar frente a un equipo, de ser la cabeza del cuerpo, ¿verdad? Pero siente que de pronto no tiene las oportunidades. Doctor Perfire. Ok, yo lo primero que digo es que no se necesita tener un título para ser un líder. Empecemos por ahí.
Segundo, en algún momento existirá la oportunidad. La oportunidad puede ser dentro de su casa, dentro de su grupo de amigos, dentro de su parte laboral, hasta en un hospital, en un supermercado. Siempre va a existir esa oportunidad de uno poder aplicar las herramientas de liderazgo o tratar de ayudar a otros. El sentido es poder ayudar a otros a que todos nos movilicemos hacia un bien común. Y el liderazgo para mí es un acto completamente natural. O sea, yo sé que muchos docentes me van a decir, no, o sea, necesitas ir a Harvard, necesitas educarte. Sí, y yo he pasado por un Master's in Management and Leadership y he pasado por un PhD en estos momentos con Leadership y yo sé que la educación es extremadamente importante para pulir ese diamante, pero yo tengo, a mi parecer, es un acto natural el liderazgo, pero necesita ser expuesto, necesita ser ese self-awareness que llamamos en inglés, esa autoconciencia de qué es lo que está alrededor mío y cómo puedo hacer de que todos tengamos un bien común. No es el yo, el mi, es el bien común de todos. Y yo creo que en eso radica, o sea, un líder no necesita un título técnicamente, pero es ideal tenerlo. Así, Correcto. hay tres palabras claves que complementan lo que decía Perfay. Voy a ser concreto para reforzar esto. Pero eso tiene que ver con instinto para realmente poder avisorar las oportunidades y realmente en función de las oportunidades asumir riesgos, ¿ya? Porque no siempre asumimos retos y desafíos con el aprendizaje requerido o el conocimiento requerido para abordarlo. Pero nunca está de más sabernos capaces para poder no solamente aprender eso que se nos está presentando por oportunidad, sino madurar, potenciar realmente las habilidades que nos definen como seres humanos capaces de supervivir. Yo creo y pienso fielmente de que el líder se desarrolla al igualito. Nacemos, todos estamos aquí, todos somos líderes, ¿ok? Nos desarrollamos, por supuesto, eso es un músculo que se entrena, al igual que la creatividad, al igual que la innovación, al igual, son elementos que están allí y que no pertenecen a los que tienen título o los que no tienen título. Todos, en su ámbito, en su contexto, en su dinámica, somos líderes. ¿Ya? Simplemente, como le digo yo a mis estudiantes, precisamente en la asignatura de liderazgo, es que hay niveles y responsabilidades que se nos asignan, ¿ok? Que implican mayores responsabilidades que otros. Y sin embargo, frente a esas responsabilidades recurrimos a la delegación para integrar en equipo de trabajo realmente un horizonte compartido. Bien, por lo tanto, líderes somos todos. Bueno, yo quiero agregar allí también que para toda la comunidad latina, todos los estudiantes que están en ese proceso de que acaban de llegar, que lo he compartido en muchas reuniones, que la mayoría de nuestros estudiantes son primera, segunda generación de inmigrantes, por primera vez entran a, a- a este país intentando progresar. Y bueno, y en general, no necesariamente los estudiantes, sino todos los que nos escuchan, primero creernos que nosotros podemos hacer lo que nos pongamos en mente hacer. Segundo, y es muy importante, la actitud, que cuando uno está en un trabajo, de todos los trabajos se aprende, hasta del trabajo que uno haga en Uber, como del trabajo que uno hace limpiando, como del trabajo cuidando, cuidando niños, cuidando, de todos los trabajos se aprende algo y puede salir una oportunidad, así sea una conexión. Pero es diferente si yo asumo un trabajo y todos los días, desde que yo me levanto, decido que va a ser un mal día y digo, Dios mío, Señor, qué trabajo tan mal tengo yo. Y tengo esa actitud de que no me gusta, no me gusta, pero lo tengo que hacer porque es el trabajo que en ese momento paga mis cuentas. Entonces, si ya lo tengo que hacer, hay que hacerlo bien. ¿Sí? Y hay que hacerlo con una actitud positiva, porque solamente con el cambio de actitud, inmediatamente abres la puerta a nuevas posibilidades. Y el líder, si uno quiere destacarse en su trabajo y empezar a ver, el líder es la persona que puede visualizarse y decir, de pronto, por ejemplo, si yo estoy en un trabajo en donde estoy cuidando niños y yo digo, bueno, este no es mi trabajo ideal, pero yo quisiera, pero de pronto la mamá está trabajando en algo que me llama la atención, ¿verdad? Y me quiero destacar con la mamá. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo no puedo hacer el trabajo regular. Yo voy a aprovechar, voy a mirar qué necesidades tiene esa persona, que puede ser la conexión entre lo que yo estoy haciendo ahora y lo que quiero hacer después, sea la mamá, sea la amiga, sea el que sea. Pero ya yo estoy buscando esa necesidad y cómo yo la puedo suplir.
Por ejemplo, la mamá tiene un evento, mira, ¿sabes qué? Doña Marta, yo le cuadro todo, no se preocupe. Es tomar iniciativa para poder solucionar un problema que la otra persona no pensó que tú tenías la habilidad de solucionar. ¿Por qué? Porque tú estás activamente tratando de solucionar y de aprender. Y la persona que está, ejemplo, en ese mismo contexto, decir, mira, ¿cómo te gusta que se hagan las cosas? O en un trabajo normal en una empresa, ¿cómo puedo aprender esto? Veo que estás haciendo ese tipo de reporte, ¿quieres que te ayude? Yo lo puedo hacer, yo puedo organizar este tipo de cuestiones, y poder decir verbalmente qué es lo que yo quiero. Porque hay muchas personas que dicen, yo lo hago, y el líder, maravillado, excelente, pero el líder no sabe que de pronto esa persona tiene aspiraciones a subir de cargo porque esa persona nunca lo dijo. Entonces, yo en mi trabajo, si me estoy destacando y quiero hacer un buen trabajo y me veo en una nueva posición, oye, yo trabajo esa confianza, construyo ese leverage, como esa buena reputación, y cuando yo siento que estoy en una buena posición, voy a mi líder y le digo, mira, me ha encantado trabajar en esta compañía, me encantaría hacer esto, me encantaría, porque el líder de pronto no lo sabe. Y cuando llega la oportunidad, ya dice, mira, esa persona me expresó su interés. Entonces, creo que esas son cosas prácticas que uno puede hacer hoy mismo, mañana, en su propio trabajo para poder destacarse y no pasar el día como decir, otro día más, otro bill más, me pagan el viernes y sábado ya no tengo dinero y no tengo ni siquiera aspiraciones de tener una mejor posición. Pues eso es algo que podemos hacer nosotros mismos, algo que se puede controlar. Excelente. Mm, Yo a lo que ustedes tres han dicho voy a agregar algo pues sencillo. Si lo tienes aquí, lo tienes que pasar para acá, ¿no? Y también proyectarte, ¿no? Además de la autoconfianza, del deseo de superación, de asumir riesgos, de aceptar retos, de enfrentarlos, de buscar herramientas, también es el querer lograrlo. ¿Qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto lo deseas? ¿No? ¿Y qué tanto estás trabajando para lograrlo? Todo es posible. También es cuestión de ponerle corazón, ponerle proyección y hacerlo posible. Así que muchísimas gracias de verdad a los tres. Creo que la hemos pasado genial en esta conversación esta tarde y yo sé que todos los que vean el podcast la van a disfrutar también. Esto es parte de lo que queremos contribuir a nuestra comunidad hispana, a nuestros estudiantes en la División Latina y a los que no son estudiantes, a los que están en ese proceso de, bueno, ¿qué voy a hacer en este país? Que a lo mejor están súper bien preparados, tienen incluso experiencia, pero no saben cómo entrar en lo que es la cultura americana, en el campo laboral. Así que muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie que continúa, cómo ser exitoso en Estados Unidos como inmigrante en unos 5 años aproximadamente. Así que nos vemos pronto. Muchísimas gracias, doctor muchas Eduardo, gracias, decana muchas gracias a Lina, todos, doctor Gracias, Ferfay. gracias. Perfecto. Feliz tarde. Muchas Bye gracias. bye. Gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos hoy y no te pierdas los siguientes capítulos de Kaiser Voices, edición en español, el podcast de la División Latina de Kaiser University. Nos vemos pronto.